Datos al día. Vamos a saludar a Jorge Tuto Quiroga, que nos acompaña, que es candidato a la presidencia, que está con nosotros desde la ciudad de La Paz. Le vamos a preguntar, estamos en vivo en esta mañana vía Zoom. ¿Cómo está, Tuto? Buenos días, le saludamos Cecilia y Carolina Bellido en esta mañana. Gracias, buen día Cecilia, gracias por la invitación, gracias a Carolina, un saludo a todos los que lo siguen a través de la radio y de las redes, cuídense mucho. Que todo el mundo esté a buen resguardo de esta pandemia que está destrozando la economía y la salud de nuestro país. Muchas familias también, señor Tuto. Darle la bienvenida antes que nada, y ayer iniciamos este ciclo de conversaciones con algunos de los candidatos, con Cecilia, porque es importante conocer el criterio y la opinión de cada uno de ustedes con relación a esta fecha que ya se fijó y que al parecer es inamovible. El 6 de septiembre vamos a elecciones. ¿Qué opinión le merece el señor Tuto Quiroga dentro de lo que es el plano político? Sobre la fecha, en todas las reuniones en marzo, abril, nuestros delegados, cuando fueron al Congreso, al Tribunal Electoral, mantuvimos una posición que el Tribunal Electoral, el órgano electoral plurinacional, como poder del Estado, debe tener la plena potestad y asumir la plena responsabilidad de fijar la fecha en función a la evolución de la pandemia, en base a la... ¿Hola? Sí, lo escuchamos. Un pequeño corte. Que va cambiando en función a la proyección epidemiológica. Y como sabemos, es imposible hacer una buena proyección si no se tiene testeo masivo con más laboratorios y no contamos con ello. Dicho eso, esta fecha ha ido cambiando. Recordemos que del 20 de octubre al 3 de mayo ya perdimos 6 meses de tener gobierno nacional legítimo, después regionales y locales, que todos son de transición, todos los mandatos han expirado, por el fraude de Evo Morales, porque viola la Constitución, desconoce el referéndum y hace un fraude grotesco. Después nos agarró el coronavirus y vamos pasando del 3 de mayo, que era la fecha fijada, llega la pandemia, el MAS en el Congreso impone 2 de agosto, 6 de septiembre era lo que originalmente se había acordado. Si se puede o no, como lo dije varias veces, Dios y la evolución de la pandemia lo decidirán. Hay que tener 3 condiciones elementales y por eso se debe tener flexibilidad para fijar la fecha. 1, que los jurados no sean contagiados cuando le dediquen semanas de su vida a la formación, a la preparación física y presencial, no por Zoom como estamos acá nosotros, Cecilia y Carolina. 2, que la gente pueda participar masivamente sin miedo a ser contagiado. Y 3, contar con observación internacional. Después del fraude del año pasado, después de la violación de la Constitución de Evo Morales, de hacer primarias chutas y todo lo malo que pasó, necesitamos una elección que nos dé un gobierno con legitimidad para, con capacidad, credibilidad, propuesta, liderazgo, crisis sanitaria y las dificultades económicas. Y esa legitimidad requiere jurados sanos, participación masiva y observación electoral. Pero estamos en esas condiciones, es decir, hasta el momento, por lo que escuchamos, por ejemplo, al presidente del Tribunal Supremo Electoral, las elecciones son sí o sí el 6 de septiembre, o sea que no hay vuelta atrás, no hay discusión, vamos a ir a votar con las condiciones que tenemos actualmente. Cecilia, nuevamente te digo que la evolución de la pandemia va a ser determinante y por eso he planteado y reitero mi propuesta a través de tu radio, de que sabiendo que el cronograma electoral que fue interrumpido ya en abril y que se va a resumir o se va a reiniciar el 24 de julio, que se haga una reunión con Tribunal Electoral, Ejecutivo, Legislativo, a los actores que participamos en esto, con la comunidad internacional, con expertos sanitarios, para entre el 15 y 20 de julio hacer una evaluación de la viabilidad de este cronograma para ver si es sostenible. Me parece esencial hacer eso porque sabemos que la proyección va cambiando. El ministro Cruz daba un número de contagios para principios de mayo, el ministro Navajas daba un pico de contagios para fines de mayo, las actuales autoridades nos dijeron que era a fines de julio, ahora nos dicen que es 13 de septiembre y sabemos que es muy difícil hacer esto cuando no se tiene la capacidad de testeo. Entonces, hacer esa reunión para evaluar la viabilidad del cronograma electoral bajo los 3 criterios que te he señalado. Antes de pedir a 200,000 bolivianos, ciudadanos que vayan a prepararse, formarse como jurados, hacer un gran servicio a la democracia, garantizar que no van a correr el riesgo de contagio. Segundo, que la participación va a ser masiva. No podemos, después de todos los escándalos de los últimos años, de las grotescas violaciones a la Constitución para imponer la candidatura del tirano cobarde, que después de violar la Constitución
de desconocer el Bolivia, dijo no, salió huyendo cuando lo pescaron con el fraude grotesco. Una elección con baja participación, sin observación, sabemos que no da legitimidad y que se puede prestar a ese fraude caligráfico que la OEA denunció, Cecilia Carolina, pero que siempre vienen haciendo hace 10 años. La auditoría ahora sí pescó al MAS o los agarró con las manos en la masa, y por eso he planteado hacer esta discusión en ese sentido, consciente de que la gente está con una angustia colectiva enorme por las familias, por la preocupación de la falta de atención médica, por el colapso sanitario, por las dificultades económicas. Y ojo, concluyo con lo siguiente: en este marco, en estos meses, también me parece que un diálogo mínimo debe haber entre Congreso y Ejecutivo, con coordinación a nivel subnacional, regional y local, para priorizar la atención de la pandemia, la respuesta económica, la otorgación de créditos, y no esta batalla campal entre el MAS en el Congreso, el Ejecutivo, que se traslada a nivel regional y local, que te garantizo que ninguno va a ganar, porque va a perder la salud del pueblo y la economía nacional. Es que más que nada lo que se está hoy por hoy priorizando es la parte política, y creo que es ahí el grave error, porque la gente lo que necesita son soluciones a esta pandemia, a una situación de salud que está quitándole vida a muchos bolivianos, que está destrozando muchas familias de nuestro país. Uno de los factores, por ejemplo, ayer el señor Mesa presentó ante el tribunal un pedido para que la presidenta y candidata, también la presidenta, suspenda sus spots. Se pidió también enfáticamente de que el dinero que se le entrega a los partidos para hacer campaña política también sea otorgado para tratar de alguna manera subsanar las falencias que tenemos en el sector salud. Mira, yo cuando se aprobó la resolución de otorgar financiamiento, que está en la ley, que no es a los partidos, ojo, es para hacer la propaganda o la comunicación de los programas de gobierno, se entrega directamente a los medios. Señalé 3 cosas. Primero, que sería un agravio y profundamente doloroso para familias cuyos familiares están afectados por el coronavirus, algunos falleciendo en puertas de hospitales, cuando faltan respiradores, cuando no existe suficiente testeo y rastreo de los contagiados porque los laboratorios están colapsando, cuando los centros de donación de plasma están colapsando, cuando crematorios y cementerios están con colas fuera. Sería dramático estar en una clínica, ver que tu pariente, tu ser querido está afectado y le dicen no hay respiradores, y mirar en la televisión la propaganda. Sería doloroso, y por este tema del coronavirus, esos recursos de la propaganda se deben usar para atender el coronavirus, pero lo que vale para las alianzas debe valer también para los gobiernos, el gobierno en todas sus instancias, nacional, regional y local, porque si no va a haber propaganda para los que están terciando en la elección, o los que vamos a terciar en la elección, tampoco debe haber para el gobierno, que es parte de la elección y que está haciendo propaganda masiva. Dije eso también claramente cuando se hizo el anuncio. Y lo otro, que es el sumum del cinismo, que se hubiera pretendido dar recursos en base a porcentajes obtenidos en elecciones anteriores para un partido como el MAS, que se hubiera llevado gran parte de la torta, cuando el MAS, Evo Morales y sus vocales fraudulentos, y el señor Luis Arce, que fue el ministro de Hacienda, cajero del desfalco económico, que entregó 244 millones de bolivianos a los anteriores vocales fraudulentos del 2019 para hacer elecciones primarias, que la gente olvidó. Recuerdo con Cecilia, conversamos contigo varias veces de esto, primarias chutas que solo buscaban validar la violación del 21F de Evo Morales, después de elecciones generales con fraude que no sirvieron de nada. Y en el juicio y la querella penal por fraude se debe agregar el procesar por daño económico al Estado por esos 244 millones de bolivianos que se gastaron con un solo fin: que Evo Morales viole la Constitución, que desconozca el referéndum 21F para forzar un cuarto mandato con primarias y elecciones generales que fueron parte de un fraude gigantesco. Y Evo Morales, Luis Arce el cajero y los vocales fraudulentos también deben responder por esos recursos que hoy serían muy, muy necesarios para atender los efectos de la crisis sanitaria. Tuto, sin embargo, hay gente que piensa, que opina, y después de los últimos acontecimientos en materia electoral también,
que la presencia del MAS sigue siendo muy fuerte en el país y especialmente la de Evo Morales, que en la Argentina recientemente él decía hubo negociaciones, conversación con el tribunal para marcar la fecha de las elecciones, que finalmente, bueno, la fecha ya se puso, será el 6 de septiembre, ¿no? ¿Cuál es su opinión respecto al tema? Es decir, ¿seguimos o el país sigue, el tribunal sigue manejado de alguna manera o siguiendo las directrices desde Buenos Aires ahora? Dos cosas acá, Cecilia. Primero, fue en las reuniones con participación de todos en el mes de abril, 2 reuniones en el Tribunal Electoral, una en el Congreso con la comisión masista presidiendo y convocando la reunión, que se planteó la fecha de 6 de septiembre. Fue ya en abril. ¿Qué sucedió? Que en el Congreso Evo Morales a la bancada le impone anticipar 2 de agosto, ahora se repone la fecha de 6 de septiembre. 2 de agosto era imposible, 6 de septiembre se podrá, dudoso, lo determinará la evolución de la pandemia. Pero a ver, yo creo que hay que entender lo siguiente. En noviembre y diciembre, con el tirano cobarde que salió huyendo como una rata asustada el 11 de noviembre, recordemos, no aguantó estar 30 horas fuera del poder, no aceptó someterse a sus jueces, a sus fiscales que él había dejado, a quienes yo me he venido sometiendo y mucha gente más durante 14 años con medidas cautelares, con medidas preventivas, con bienes anotados. Yo me he sometido en todas las instancias, en más de 30 lugares, a los juicios por denunciar la corrupción del Banco Unión, que probó ser cierta, y por haber hecho el descubrimiento de Aquío en Cahuasi, fruto de la exploración que se inició cuando yo estaba en el gobierno hace tanto tiempo. Y aquí aguantamos todo. Él salió huyendo como rata cobarde. Él, antes de ir, no hay que olvidarse, que anuló el fraude, pidió nuevas elecciones y destituyó a los vocales. Ya desde la comodidad del exilio, al que huyó dejando hasta a sus hijos abandonados, así de cobarde es, claro, ahí se junta con los delincuentes del Grupo de Puebla, donde cuando pasan lista a los integrantes hay que decir quién es el narco, Samper de Colombia, quién es el corrupto, Correa de Ecuador, sentenciado por el gobierno donde él tenía mayoría por corrupción, a quién ha hecho Lavallato, Lula, Enrique Dominami, quién es el grupo de socios listos, 21 criminales, que salen desde allá con él a decir que no hubo fraude, que lo juramenten, y él llama a romper la cuarentena en el trópico de Cochabamba y otros elementos. Dicho todo eso, hay una realidad. Estamos con el Estado Nacional, desde el punto de vista institucional, con la excepción del Ejecutivo, donde Morales salió huyendo como rata cobarde por el fraude, el Congreso sigue teniendo preeminencia masista, los diferentes poderes del Estado también, gobernaciones también, alcaldías también, y eso está generando ingobernabilidad muy grande, y reitero que se necesita no solamente un mínimo de gobernabilidad para ver la cuestión de la fecha, sino también para aprobar créditos. Es criminal lo que se está viendo de negar créditos para atención sanitaria y la parte económica. Yo tengo una propuesta clara con un equipo competente, con la capacidad y credibilidad para tener la vacuna económica y la posibilidad de atender la sanidad con un programa de cooperación de $7,000 millones para después proyectar la Bolivia corazón integrador, verde, digital, con baterías de litio, con apoyo a la producción e inversión. Pero eso es para el próximo gobierno. Me preocupa que estos meses no tengamos el balón de oxígeno económico y la ayuda para atender la crisis sanitaria por estos impases de gobernabilidad que se están, o de ingobernabilidad que se están generando, que requieren un mínimo de concertación y apoyo. Sí, está claro de que estamos con los resabios de la presencia del MAS, porque todos los ¿Pero sigue mandando o no? Nacional, regional, mire, tenía que preguntar a la gente del MAS. Lo que le puedo decir es que en noviembre y diciembre, con la misma bancada del MAS, se hizo un acuerdo para anular el fraude, para convocar nuevas elecciones y para validar el 21F con este mismo Congreso. El Ejecutivo entró en campaña en enero, la gente del Congreso también entró en batalla desde el Congreso, y está claro que él sigue teniendo gran influencia desde su asilo cobarde, claro que lo sigue teniendo, pero lo triste es que el señor Luis Arce, el cajero del desfalco, que es el títere de Morales, no asuma aquí la responsabilidad de ser el candidato de ese proyecto y que sea manejado a control remoto por Evo Morales. Así pretende ser presidente el hombre que 14 años generó despilfarro, corrupción, malversación, y ahora lo maneja a control remoto como títere, y escuchamos las contradicciones de Evo Morales, que fíjese, exige salvoconducto para el criminal de Quintana,
cosa que le negó a Roger Chonta Pinto 454 días cuando estuvo en la Embajada de Brasil con asilo otorgado por Dilma Rousseff. A muchos que estuvieron aquí en una situación similar, ¿qué piensa o cuál es su opinión con relación a la votación y el control electoral que se va a registrar en Argentina y también en otros países, ¿no? Que esto también ha llamado la atención de la opinión pública en estas últimas jornadas, la cantidad de nuevos votantes inscritos en Argentina? A ver, hay información confusa sobre eso, pero evidentemente en el voto en el exterior hay dos líneas de problemas. Uno, que la pandemia está afectando y golpeando a muchos países donde tenemos población migrante, lo cual va a dificultar enormemente el hacer esto. Porque sí, tenemos población migrante en España, donde parece que ha amainado el coronavirus, pero tenemos migrantes en Brasil, donde está siendo duramente golpeada, en Argentina también, en países de la región también, y en Estados Unidos, si uno ve los focos de contagio, en Texas o en California o en la zona de Washington, hay una dificultad. Primer tema. Segundo, lo del consulado en Buenos Aires es particular. El fraude del año pasado tuvo 3 dimensiones nítidas, documentadas en el informe de la OEA, que que el Consejo Permanente validó y por eso pidió que se anule el fraude. ¿Qué tenía esas dimensiones? El fraude caligráfico, rellenar actas en zonas rurales, que es una práctica, Cecilia, Carolina, que venía de hace 10 años. El año pasado se los pescó. Siempre rellenaba las actas con la misma letra varios días antes, con participación total y votación exorbitantemente alta para el partido de gobierno. Eso requiere observación internacional y delegados dentro del país para evitar el fraude caligráfico. El informático, espero que no se replique, y en la tercera dimensión del fraude, después del caligráfico y el informático, fue la del consulado boliviano en Buenos Aires, que allá votaron supuestamente con participación más alta y votación para el MAS, que era de las dimensiones hoy superior a lo que tenían en el Chapare, cosa que es absolutamente irrealizable. En eso el Tribunal Electoral nos debe dar las garantías de que se haga toda la depuración, que se tenga el personal que sea neutral y además como país exigirle al presidente Alberto Fernández, que tanto le gusta defender a Maduro, que asila a Evo Morales, que representa la violación de la Constitución, el fraude, el narcotráfico y la corrupción, que piense que quiere llevarse bien con Bolivia y una relación donde prime la venta o la integración a través de la venta del gas, o quiere seguir protegiendo y defendiendo la corrupción, el narcotráfico y el fraude del MAS. Él, conmigo, va a tener que escoger, él y los señores de México, y que apadrinan a Evo Morales y a Maduro. Menos mal que la gran cantidad de democracias de América Latina y el mundo respaldan tanto a Guaidó en Venezuela como a la recuperación de la democracia y se han tomado partido por una sucesión constitucional y han criticado y repudiado el fraude de Evo Morales. Tiene pocos amigos, pero tristemente uno de ellos es en Argentina, trabaja con el grupo de Puebla y tiene la osadía, ese grupo de delincuentes prontuariados, Correa el ecuatoriano, Lula, Enríquez Ominami, Samper, de decirnos que le posesionemos a Evo Morales, que aquí no hubo fraude. El señor Samper, con fraude, con plata del cartel de Cali, se robó la presidencia de Colombia. Aquí en Bolivia el señor Samper no nos la van a robar. Señor Correa, usted está en su asilo porque robó dinero, allá se queda, en Bolivia va a haber democracia sin corrupción y sin socios listos 21 criminales. Le agradecemos muchísimo, Tuto, estos minutos de diálogo con nosotros aquí en el programa. Un saludo hasta la ciudad de La Paz. Es bueno siempre conversar. Muchas gracias, Cecilia. Cuídense mucho y no olviden las 3M, las máscaras, los metros de distancia y las manos siempre lavadas, las 3M en el coronavirus. Cuídense mucho. Gracias. Vamos a seguir dialogando más adelante. Muchísimas gracias. Muy buenos días, Jorge Tuto Quiroga, esta mañana desde la ciudad de La Paz.